Y hoy vamos a seguir juntos meditando en la serie que me he propuesto en mi corazón, compartir con ustedes, que es las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 13, ya te vamos, con esta sería la cuarta sesión, creo ya perdí el número, pero bueno, sea como sea. Lo comento porque ya en la primera exposición de esta serie, pues hablábamos qué son las parábolas, por qué el Señor utilizaba las parábolas, y bueno, nada más a manera de, pues así un pequeño repaso para todos los que no habían escuchado, decir que una parábola es una asociación de un hecho real, no es algo ficticio, es un hecho real que la gente de los tiempos del Señor pues sabían de qué iba, ¿verdad? Y lo usaba el Señor para traer principios, una enseñanza espiritual a los oyentes, ¿no? Aquellos que estuvieran dispuestos a recibir la palabra del Señor. Entonces el Señor usaba este tipo de ilustraciones, podemos decirlo, ¿eh? Y bueno, en esta ocasión, pues hoy es en dos por el precio de una. Hoy vamos a meditar en dos parábolas, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura que está en Mateo. Y estas dos parábolas que vamos a ver en esta tarde o en este día están ligadas con las dos anteriores que también ahí trata Mateo capítulo 13. En el capítulo 13 el Señor Jesús empieza hablando acerca de la parábola del sembrador, después continúa con la parábola del trigo y la cizaña y a continuación con la parábola de la semilla de mostaza y después la parábola de la levadura. Todas estas forman, junto con otras más que vamos a ver adelante, pues algunos que se dedican también a estudiar esto las han identificado como las parábolas del reino. Jesús, cuando comenzó su ministerio, él dice, el Evangelio de Marcos, le decía a la gente que el reino de Dios se había acercado, ¿verdad? El reino de Dios ya estaba entre ellos y el Señor Jesús comenzó a predicar la palabra del reino. Todo reino, aún en términos humanos, pues tiene varios elementos. Si hablamos de un reino, estamos hablando de que necesariamente debe de haber un rey, ¿verdad? Si hablamos de que es un reino, no solamente hay un rey necesita gobernar sobre alguien o mandar sobre alguien, y esos son los súbditos. Y un reino, aparte de tener un rey y tener súbditos, necesita un lugar donde hacerlo, ¿verdad? Tiene una extensión. Y generalmente los reinos de este mundo, como persiguen otras cosas, los reinos de este mundo, igual que en el reino de Dios, otro principio es busca extenderse, pero a diferencia del reino de Dios, el reino de los hombres lo hace a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de la espada, a través de la guerra. Y bueno, pues si queremos historias de eso, pues ahí están las enciclopedias, ¿no? Pero en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Algo que no entendían los discípulos cuando el Señor Jesús estuvo en medio de ellos físicamente, es no alcanzaban a comprender qué implicaba el reino de Dios. Para ellos, el hablar del Mesías, del descendiente de David, que Dios iba a levantar para establecerse por mano de Dios a gobernar sobre el pueblo de Israel y así también a través del pueblo de Israel y de este rey, pues dominar a las naciones, pues era un entendimiento un tanto equivocado que ellos tenían. Cuando la gente veía a Jesús, en alguna ocasión quisieron hacerlo él rey a la fuerza y tuvo que pues, apartarse de ellos, porque la cuestión no era que en su primera venida el Señor iba a establecer un reino semejante a lo de los hombres. Los judíos estaban siendo oprimidos por el imperio romano y cuando Jesús hace su manifestación y empiezan a ver grandes señales y prodigios, dijeron, pues es que con este tipo de poder, con este tipo de rey, con este tipo de cosas, pues ¿qué nos duran los romanos? Sin embargo, conforme ellos empezaban a ver el desarrollo, el desenvolvimiento del ministerio del Señor, había cosas que ellos no alcanzaban a comprender. Hubo pueblos en los que rechazaron al Señor. Así, por ejemplo, él iba a pasar por un lugar y la gente no le quiso recibir, no le quiso dar el espacio para pasar y sus discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? Y el Señor les dijo, no, es que ustedes todavía no entienden en qué consiste el reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarles de las
estas cosas es porque quiere que entendamos los discípulos qué es el reino de Dios. A veces nosotros tampoco, aun cuando nos llamamos cristianos, no alcanzamos a entender qué es el reino de los cielos, no alcanzamos qué significa que Jesús sea el Señor, no significa que nosotros, si hemos decidido creer en Él como nuestro Señor y Salvador, qué significa que seamos sus súbditos. No hemos entendido que Él nos ha llamado a extender su reino, pero no a la manera de este mundo, que su reino, como dice la Escritura, no consiste en comida y en bebida, no consiste en las cuestiones materiales, no consiste en conquistas externas, sino que son otras cosas. Entonces el Señor tiene que usar estas ilustraciones para que la gente y sus discípulos entendieran qué es el reino de los cielos. Y esta primera parábola que les comentaba acerca del sembrador, pues en esta parábola vimos que el Señor quiere explicarles que no toda la gente va a estar dispuesta a recibir la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? Arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el manifestante, el proclamador de este reino? Jesús. Entonces, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no entendían estas cosas y tampoco entendían pues que unos lo iban a recibir y otros lo iban a rechazar. Por eso el Señor les explica que hay diferentes corazones que son impactados por la palabra de Dios, por la palabra del reino, pero que reaccionan de manera diferente. Entonces tenemos la semilla que fue sembrada en el camino y es la gente que sí oye externamente, pero su corazón se cierra y no quiere recibir la palabra del reino para arrepentirse, ¿verdad? Y convertirse de sus maldades, de sus impiedades, de sus malos caminos y volverse al Dios de las Escrituras, ¿verdad? A través de la cruz de Cristo. Y bueno, hay otra gente que sí recibe la palabra, dice, no, si esto es para mí, se emociona, se impacta por la palabra, ¿verdad? Sí, aquí está lo que yo estaba buscando, pero cuando empiezan a haber pruebas, porque el evangelio del reino no es un evangelio color de rosa. Jesús no vino a resolver nuestros problemas, ¿sí sabía? O sea, no encuentra ninguna escritura que la escritura diga que Jesús vino a resolver nuestros problemas. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Y pues, aflicciones vamos a seguir teniendo en este mundo mientras estemos aquí caminando. Pero la gente a veces no le entiende. Entonces cuando empiezan a venir persecuciones por causa de la palabra, situaciones por causa de ser un hijo de Dios, por causa de ser obedientes, en nuestra familia nos rechaza porque nos apartamos de lo malo y buscamos lo bueno, y nos apartamos de la tranza y nos volvemos a Dios y empieza a haber una revolución en nuestra vida de cambios. La gente no entiende cómo antes sí y ahora no, ¿verdad? Pero muchos cuando vienen empieza a sus amigos a hacerles burla, cuando empieza a haber rechazo de la familia, entonces muchos, o en el trabajo, en donde andamos, en nuestro vecindario, mucha gente se desanima, empieza a haber persecución por causa de la palabra y se desaniman y pues se apartan. Otros, dice la Escritura, sí reciben la palabra del reino y empieza a parecer a echar raíces, pero entonces pues hay cosas a nuestro alrededor que a veces nos atraen, las codicias, las cosas materiales, los placeres de este mundo, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, ahogan la palabra. Y hay otros corazones que aun cuando hay desánimo, cuando hay persecuciones, aun cuando hay problemas, aun cuando hay una serie de cosas alrededor nuestro que nos quieren apartar de su palabra, aun cuando existe un materialismo rampante, un sensualismo extremo, sin embargo son gente que está dispuesta a pagar el precio y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gente que quiere seguir caminando en el Señor y que va creciendo y que va desarrollándose, ¿sí? Hasta aquí me van siguiendo. Entonces la siguiente parábola, entonces el Señor dice, bueno, no todos los corazones van a recibir el evangelio. Y la siguiente parábola nos habla de que hasta el fin de los siglos, pues va a haber esa dicotomía, esa coexistencia entre la gente que ha recibido la palabra de Dios y la gente que no la ha recibido, aún en nuestras propias casas, aun cuando estemos dando buen testimonio, de lo cual tenemos que asegurarnos, aun cuando estemos caminando en obediencia a Dios, pues a lo mejor aún en nuestra familia va a haber gente que no quiera recibir el testimonio y abrir su corazón para venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿y eso hasta cuándo va a acabar? Dice el Señor. ¿Cuándo va a existir esa
situación en la que haya trigo, que es la parábola que le estoy diciendo, y haya cizaña, donde haya una convivencia entre los hijos del malo, dije convivencia, no comunión, entre los hijos del malo y los hijos de la luz. Nosotros estamos en nuestros trabajos y convivimos con gente que no es hijo de Dios, pero no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero ahí estamos, ¿para qué? Dice el Señor en la parábola del trigo y la cizaña, pues para ser luz. No estamos ahí para condenarles. Entonces, si su compañero de trabajo es borracho, pues no está para que Dios no lo puso ahí para que esté duro y dale contra su alcoholismo, su borrachera. Pues más bien está para que usted lo ayude, él pueda recibir una palabra de aliento, una palabra que lo confronte, ¿verdad? Para que él se vuelva, ¿a quién? Pues a Cristo, porque solamente Cristo es el que puede darle poder cuando él se arrepiente y crea para dejar que pues el pecado, ¿verdad? Pues, o sea, no tiene caso que nosotros estemos luchando contra esa circunstancia. De tal manera que aún nosotros como hijos de Dios, ya cuando venimos a Cristo, pues tenemos todo para vencer el pecado. Y entonces el Señor introduce esta tercera y cuarta parábola. Y esta tercera y cuarta parábola nos van a hablar de dos aspectos importantes del reino. Y vamos a verlo ahí en Mateo 13, versículo 31. Y ahí usted me va siguiendo y vamos ahí poniendo el fundamento de la palabra del Señor, que el Señor nos ayude con su gracia. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Son dos parábolas que nos hablan de este contraste. Cosas pequeñas producen grandes resultados, ¿verdad? Grandes resultados. Y estas dos parábolas, como le digo, nos va a hablar de dos aspectos del reino de Dios. Un primer aspecto es: el reino de Dios es poder. Pero no poder, como le decía hace rato, pues de que tengamos bombas nucleares, ¿no? O no se trata de poder militar. El Evangelio de Dios no consiste en poder económico. Aunque hay unos falsos, perversos que distorsionan el Evangelio y han hecho creer que a la gente que el Evangelio es poder económico. El Evangelio de Dios no consiste en eso. Es otro tipo de poder. Ahorita lo vamos a ver. Y la parábola de la levadura nos habla de esa influencia del reino de Dios en nuestras vidas primeramente y también hacia los que nos rodean. Repito, estas parábolas nos hablan de cómo a partir de cosas pequeñas se realizan grandes cosas. Parecen despreciables, pero producen grandes cambios. Una semilla de mostaza, pues más o menos para que tenga usted una idea, es como la cabeza de un alfiler. Ese es el tamaño de una semilla de mostaza. Y ahorita vamos a hablar también de la levadura, pero ahorita vamos a concentrarnos en la semilla de mostaza. Y aunque los detractores del Evangelio y cuando la gente que tiene un espíritu crítico, perverso, ve esta escritura, si usted lee a la letra, dice, el versículo 32, el Señor dice que dijo: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Y saben qué hacen los críticos? O sea, hay semillas todavía más pequeñas que la mostaza. Y entonces cuando leen esto dicen: no, pues ahí está, no que Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo dice que es la más pequeña de todas las semillas? Y es que, bueno, tenemos que matizar y entender el contexto de lo que el Señor está diciendo. El Señor no está hablando de todas las semillas en el sentido más puro, porque hay semillas que son más pequeñas que el grano de mostaza. Pero está hablando él en un contexto de cosas que, por ejemplo, en este caso son comestibles. Sí, hay semillas más pequeñas, pero pues ese es otro. Tampoco el Señor está tratando de darnos clases de biología, ¿verdad? No se trata de darles clases de biología ahorita, ni mucho menos, pero hay que tener cuidado cuando nosotros miramos estas cosas y tratarlas, ponerlas en su contexto correcto y ponerlas en su justa dimensión, ¿verdad? El Señor está hablando de cosas, de semillas que producen cosas comestibles. Está hablando Él en un entorno
de sus tiempos, de la gente que le escuchaba, del pueblo de Israel que estaba acostumbrado a que cuando el Señor les dijo la semilla de mostaza, pues ellos estaban acostumbrados y sabían inmediatamente qué era esa semilla de mostaza. No es como si yo le digo frijoles. No sé si cuando le digo frijoles, ¿sabe de qué? A lo mejor los que nos oigan, pues a lo mejor no saben qué es frijoles. O a lo mejor ahorita con tanta difusión, pues ya saben qué son frijoles, pero no. Si le digo habas, pues usted ya sabe que a su mente, luego, si le digo un haba, pues usted puede inmediatamente identificarla, ¿no? En su mente, Bueno, es lo mismo que estaba haciendo el Señor con relación a esta parábola. Así que no nos pongamos con ese espíritu crítico, ¿verdad? Y aunque el Señor habla aquí de que se hace árbol, no está hablando de los árboles, del tipo de árboles que crecen enormes y que los cortan para hacer casas y construcción, y no está hablando de ese tipo de árboles, ¿no? Tampoco porque digan, pues ahí están diciendo que hay árboles más grandes que esto, ¿no? No está hablando de esos árboles que son para obtener madera, ¿verdad? Déjeme leerle a la letra lo que dice el diccionario bíblico evangélico. Dice mostaza, sinapi, que es la palabra en el original griego, que es la que el Señor utiliza. Se refiere a cualquier planta del género brassica, que era un tipo de mostaza que se usa en el Oriente Medio. Dice, la variedad bíblica probablemente sea la mostaza negra. Crece silvestre en Palestina y también se le ha cultivado por sus semillas, que se usan como condimento y se muele para producir aceite. Aunque la planta solo tiene de 1 a 1,20 metros, puede alcanzar en ocasiones alturas de 1,80 a 3 metros con 60 centímetros y tener así suficiente resistencia como para soportar que se posen pájaros en sus ramas. El contraste entre el tamaño de sus semillas, que es, como le digo, más o menos para que tener una idea, como la cabeza de un alfiler, eso lo digo yo, ¿verdad? No lo dice aquí, y la ya, aquí sí cito textual, y la ya desarrollada planta arbustiva fue usada por Jesús en la parábola para ilustrar el crecimiento del reino de los cielos. Entonces, pues en base a esto y lo que hemos dicho, pues lo que el Señor estaba hablando era muy, muy claro, estaba refiriendo a este contraste de lo que algo pequeño que puede producir cosas grandes, ¿verdad? Y de tal manera que hasta en el caso como dice bien esta cita del diccionario, pueden crecer tan grandes estos arbustos que las aves pueden hacer nidos. Cuando estaba preparando este estudio, yo tengo una lavanda ahí en mi disque jardín y ya está muy grandota, pero me llama la atención que llegan a una hora del día, llegan los gorriones y son varios, o sea, son como 3, 4 ahí andan, se agarran de las ramas de la lavanda y pues usted los ve que ahí más o menos mantienen el equilibrio y están ahí ellos comiendo de las semillas de la lavanda, ¿verdad? Se están beneficiando ellos, están ahí alimentándose, ¿verdad? Eso a mí, cada vez que lo veo me acuerdo del Señor que nos decía que no nos afanemos, ¿verdad? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Evangelio del Reino puede ser de tal impacto que aún la gente que nos rodea sea beneficiada por que somos hijos de Dios. Yo lo veo en mi caso particular, todo el tiempo que he trabajado, yo veo que de alguna manera en los lugares donde trabajo, el Señor los bendice. La gente que está a mi alrededor, el Señor lo hace que por causa, no porque yo sea muy bueno, yo no soy bueno ni justo, ni mucho menos soy tremendo, pero gracias al Señor que me ha salvado y me está cambiando cada día más. Entonces veo la mano de Dios como Él, yo sé porque soy cristiano, que por estar ahí, también la gente que está a nuestro alrededor es, de una otra manera, bendecida, como lo dice la parábola, ¿verdad? Los pájaros también se benefician. Y le repito, a partir de cosas pequeñas, el Señor produce grandes cosas que benefician, le repito, aún a los incrédulos. El Evangelio ha impactado profundamente a nuestro mundo, aún hasta nuestros días, y ha dado lugar a que, pues, si catalogamos el cristianismo como religión, pues es una de las principales religiones del mundo, ¿verdad? Es importante el impacto que ha tenido el cristianismo en la vida de las gentes, de nuestras naciones y de muchos que han creído en su nombre. El reino de Dios comenzó pequeño,
aún desde que cuando vino el rey, el Señor Jesús, empezó pequeño. Cuando los sabios del oriente fueron avisados por el Señor que había nacido el rey de Israel, ellos fueron a buscarle y llegaron con, pues, si vas a buscar a un rey, ¿dónde buscarías a un rey? Ahí, allá digo con todo respeto, allá cuando todavía existían los basureros de Santa Fe, los que ya no conocen, ahora los que ustedes ven ahí en Santa Fe, todos los niños, todos los jóvenes, todos los modernos que ven Santa Fe y esos grandes edificios eran puros basureros. Entonces, si usted está buscando un rey, pues no iría en esos tiempos a buscarlo allá al borde de Xochiaca, ¿verdad? Al borde de Xochiaca. No lo iría a buscar allá, o sí, iría a buscar allá un rey. Bueno, los que saben del borde de Xochiaca es un lugar ahí donde van a tirar la basura y está horriblemente horrible, ¿no? Entonces los sabios cuando estaban buscando al rey que el Señor les había anunciado que había venido, ¿dónde lo fueron a buscar? Por lógica, pues donde había reyes, ¿no? Y en ese tiempo quien gobernaba era Herodes, pero pues ni siquiera Herodes ni nadie sabía, entonces mandó a consultar a los religiosos de su tiempo y ¿qué le dijeron? Fíjese, Miqueas 5:2 dice lo siguiente, porque ellos hicieron referencia a esta profecía del Señor. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, el Señor vino a nacer en un lugar ahí, en un rincón del mundo, ¿sale? Ahí vino a nacer el Señor, en un rincón del mundo ahí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí hay cosas que no nos da tiempo de explicar, ¿verdad? Y no solamente nació ahí en un lugar, en un pueblito recóndito de Israel, allá perdido, ¿verdad? Si acaso, pues se conocía porque ahí nació David, pero como nosotros, ahí donde nació el Atao, donde nació nuestro prócer Benito Juárez, ¿no? Pero, pues salvo eso, Guelatao, ¿no? Es lo mismo, ¿sí me explico? Y no solamente nació en un lugar ahí recóndito, sino que nació en un lugar no de reyes, ¿no? ¿Dónde nació el Señor? En un pesebre ahí rodeado de animales, ahí nació el Señor. Cuando el Señor inició su ministerio, a los 30 años, algunos decían, ahí en Juan 1:46 dice, se preguntaban, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Así como que, pues según nuestros registros ahí, según ellos, ¿no? Históricos de profetas y de gente que encumbrada religiosamente hablando, pues no ha salido así como que digan, ¿ay del Rosario? Allá de Tlalnepantla, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, fíjese que desde los principios la gente realmente no veía que esto, así humanamente hablando, diera para más, ¿no? Él escogió a 12 para que fueran sus discípulos más cercanos, ¿no? Él escogió a 12 y estos 12 eran ¿quién? Pescadores. Si usted fuera alguien como los reyes de este mundo, pues usted no se rodea de campesinos. Bueno, a lo mejor históricamente hay algunas cosas, pero no nos vamos a meter en historia porque si no aquí no terminamos. Pero usted no se va a rodear así nada más de cualquier cuates para extender un reino, imponer un reino, ¿no? Alejandro Magno no agarró cualquiera, ¿no? Nabucodonosor no agarró cualquiera para hacer su ejército. Artajerjes no utilizó a cualquiera para formar su ejército. Los romanos no nada más ahí, sí, de repente se agarraban y los metían, pero esos eran la carne de cañón como siempre, ¿no? Pero los militares, los generales, los que estaban al frente, los que eran ahora así como, por ahí alguien dice, los machuchones, pues no eran cualquiera. Y el Señor, ¿a quién escogió? Pescadores, a un celote que en términos modernos es un revolucionario, un insurgente, un sedicioso. Escogió a empleados del gobierno, ¿no?
cobradores de usted le da risa, pero Mateo no era empleado del gobierno, pues estaba impuesto por los romanos, por eso le digo que era empleado del gobierno, ¿no? Entonces no diga, ay, hermano. Era gente del vulgo, sin letras, se refería que eran gente no estudiada, ¿no? No habían ido a las universidades de esos tiempos, ¿no? Entonces, pues como lo viera Jesús, rey, con este grupo de individuos, ¿verdad? Cuando el Señor resucitó y ascendió, yo les decía en el primer servicio, está en Hechos 1:15, ¿con cuánta gente usted piensa que comenzó la iglesia? Empezó con 120. La iglesia empezó con 120. Yo me acuerdo cuando comenzaba en el ministerio y luego estaba uno en reuniones de pastores o en conferencias de pastores. Son cosas absurdas que luego aún entre los pastores también luego tenemos conversaciones absurdas, ¿eh? Y de esas conversaciones absurdas que teníamos los pastores, no porque seamos pastores, luego estamos hablando cosas cuerdas. Entre esas cosas absurdas o pláticas para mis gustos absurdas que luego se daban o se dan aún entre los pastores, tu iglesia, no, ¿de dónde eres? No, pues de tal lugar. ¿Y cuántos miembros son en tu iglesia? O sea, como si eso fuera el determinante para el éxito del ministerio, ¿no? Ahora, el éxito del ministerio no es el éxito de uno, el éxito del ministerio es para la gloria de Dios. Y si alguien es exitoso, pues es el Señor. Nosotros, como vamos a ver, somos nada, ¿no? Somos barro en las manos del alfarero. Entonces, la iglesia comenzó con 120, entonces, hermano, y a partir de esos 120 cobardes temerosos que estaban ahí en el aposento alto, el Señor les dijo, estén ahí hasta que reciban, ¿qué? El poder de lo alto. Escondidos porque había todavía un ambiente caldeado en relación a la reciente muerte del Señor Jesús. Pero con esos 120, ¿qué hizo el Señor? Pues lo que ustedes ven, a ver, ahí ve, tiene alguien adelante, tiene alguien a la izquierda, a la derecha. El resultado de esos 120, comparado con el tiempo y el impacto, y la gente que ha creído en el Señor, dado sus vidas por el Señor, trabajado por el Señor, es de una manera inconmensurable. O sea, no lo podemos medir, hermano. Es más, ni siquiera podemos saber todas las cosas que el Señor ha hecho desconocidas para muchos. Cosas que hoy está haciendo Dios en China, en África, pasan desapercibidas para nosotros. Y hay gente que clandestinamente se está reuniendo, está proclamando el Evangelio, a pesar de la persecución, de la muerte, del encarcelamiento. Pequeñas cosas, grandes resultados. Cuando el Señor estaba delante de Pilato, Pilato era un hombre que estaba acostumbrado a tratar, pues como decimos luego aquí en términos coloquiales, con la crema innata, porque Pilato era un gobernador, era un militar. Él sabía de la grandeza de Roma, sabía del esplendor del imperio. Pilato era un hombre forjado en la milicia, acostumbrado a tratar con reyes y gente importante, como el César, como los jefes de las legiones y de regiones en las que el César había puesto gobernantes. Cuando el Señor llega delante de Pilato, trate de considerar esto también, lo que había en la mente de este hombre cuando le presentaron a Jesús los judíos, los religiosos, para acusarle de sedición. Porque esa fue la acusación de Jesús ante el gobierno romano, de acusarle de sedición, o sea, de revoltoso, de quererse levantar en contra de César. Cualquiera que se levantara en contra de César, lo único que le quedaba era la muerte. Entonces, Juan 18, 33 al 38 dice lo siguiente: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, que es el lugar donde él ejercía su servicio, sus juicios ahí en el pueblo, y llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos? O sea, imagínense a este hombre viendo a nuestro Señor amado con su túnica y con la sencillez que le caracterizaba. O sea, ¿eres tú rey? ¿Qué espera cuando alguien le dice, va a venir un rey? Pues pompa, ¿verdad? Va a venir grandeza, ¿no? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, yo ni sé por qué, pero porque pues, él era otra cosa, ¿no? Él era un gentil que no sabía nada de estas cosas. Y les dice, tu nación, los principales sacerdotes, tu pueblo, te han entregado a mí. Y le dice, vean a Pilato y a Jesús. Y lo ve y le dice, bueno, no le veía. O sea, Pilato estaba acostumbrado a tratar con gente mala, con gente que se le ven los ojos y que nada más de verlo se te pone la piel chinita. ¿No tenía encerrado ahí a Barrabás? Asesino, homicida, sedicioso, ¿no? O sea, Pilato ellos sabían, y cuando ve a Jesús dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿No? Porque pues, Pilato no le veía nada de pinta de lo que le acusaban, ¿no? Entonces respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y eso tiene que quedarnos claro a nosotros, hermano. El reino de Dios no es como este y no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Está hablando de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Pero mi reino no es de aquí, o sea, está hablándole a un gobernante romano. Le está diciendo, no, o sea, no es como tu reino, Pilato. No es como el imperio romano. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que está diciendo el Señor. Mi reino no es como el imperio romano. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? O sea, Pilato seguía sin comprender, ¿se da cuenta? La contradicción, la situación contrastante. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Lo dijo en otra ocasión a sus discípulos. Entonces, el reino de Dios ciertamente va a tener una manifestación plena y se va a cumplir lo que dice el Salmo, que Él va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y Él finalmente va a gobernar sobre este mundo. Él va a gobernar sobre este mundo porque lo dice la Escritura. Pero ahorita no es ese tiempo. Ahorita es el tiempo de la gracia, el tiempo para que tú y para que yo, para que el que no ha doblado su rodilla a Jesús, reconociéndole como su Señor y Salvador, entendiendo que somos unos miserables, pobres, ciegos, desnudos y desventurados, pues mientras no reconozcamos eso, pues el Señor, vamos a seguir en tinieblas y en el reino de las tinieblas y siendo hijos de ira lo mismo que los demás. Pero aquellos que hemos decidido doblar nuestra rodilla delante de Jesús y reconocer esta situación, pues Él nos da lugar, nos da cabida en su reino. Así es que, como puede ver, nada desde el punto de vista humano apuntaba a que esto resultara en lo que hoy vemos, ¿verdad? El Evangelio hoy día se sigue extendiendo el Evangelio, gracias a Dios. O sea, no se limita solamente a Vista Hermosa, o sea, el Evangelio de Dios sigue extendiéndose, hermano. La iglesia sigue creciendo. Y de hecho, como un predicador decía, cuando uno de sus miembros parte, es el único organismo en el mundo que cuando uno de sus miembros parte, no lo pierde. Sigue creciendo y sigue creciendo. Sigue creciendo día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Con esos 120, por eso Juan podía decir, cuando ve la revelación del Apocalipsis, ¿qué podía decir Juan? Veo millares, o vio millares de
de millares, porque así es el reino de Dios. Es como este árbol, ¿verdad? Como este arbusto de mostaza, ¿verdad? Entonces, esta parábola debe motivarnos a seguir, a cada uno de nosotros, no solo a seguir militando, a seguir formando parte de este reino de Dios, de este ejército de Dios, que no es, nuestra lucha no es con armas, sino con cosas espirituales, ¿verdad? Nos debe seguir motivando a militar y a trabajar a favor del reino de Dios. Estamos para extender el reino de Dios, porque el crecimiento es el que el Señor va a darlo, y a nosotros solamente nos queda obedecerle a Él, amén. El Señor le dijo, nos dice a nosotros en 1 Corintios 1, 26 al 29, mirad, hermanos, le dice Pablo a los corintios, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, el pueblo de Dios en general no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si acaso hay gente muy estudiada, pues será la mínima parte. Si hay gente en el reino de Dios que tiene riquezas, es la mínima parte. Pero en comparación, ¿verdad? Y de hecho así debemos de considerarnos cada uno de nosotros, aunque externamente tengamos muchas de estas cosas. Somos, como dice el versículo 27, lo necio del mundo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Evangelio, dice Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio que parece que no es así, bomba atómica, pero aquel que lo recibe y que es sincero, sencillo, humilde, doblega su corazón al Señor, cree en Él, el Evangelio va a hacer ¿qué? Un cambio en su vida y lo va a transformar poderosamente. Por eso, si tu vida se ha quedado estancada, no es por culpa de Dios, o si nuestra vida se queda estancada, no es por culpa de Dios, porque el Evangelio ¿qué es? Pues es por culpa de nosotros, ¿eh? Porque el Evangelio es poder de Dios para transformarnos. Y bueno, la siguiente parábola, la de la levadura, habla de esa influencia del reino, y para ello el Señor va a utilizar esta parábola. Leudar consiste en dejar fermentar una masa con levadura fresca o liofilizada, dice aquí el internet, ¿verdad? De modo que la harina aumente su tamaño y dé lugar a un pan más suave y esponjoso. El Señor dice que es como la ama de casa que pone levadura en 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina en el contexto judío y de esos tiempos equivalía más o menos a 40 litros de harina. O sea, es mucha harina. Y bueno, de hecho ahí me puse a investigar, pero desde el punto de vista gastronómico, por ahí me encontré que la proporción, leo literalmente, cito literalmente, la proporción ideal de levadura de panadería fresca a emplear en nuestras masas es de aproximadamente un 2%, lo que correspondería para medio kilo de harina entre 3.3 gramos. O sea, en proporción sigue siendo pues muy poco, ¿verdad? Y aparte, cuando usted pone la levadura en la harina, ¿qué pasa con la levadura? Pues se pierde, ¿no? Entre la harina. Pero una vez que usted pone ahí la levadura entre la harina y la masa, y ya la ponen ahí, ya la preparan y todo el rollo, y la dejan reposar, ¿qué sucede? Empieza a hacer sus efectos, ¿no? La levadura. Y después del tiempo que manden, pues lo que esté haciendo, pues después de ese tiempo que usted la dejó reposar, dependiendo de lo que esté haciendo, pues ¿qué va a pasar con ese bultito que puso? Va a crecer, ¿verdad? Y entonces usted ya después se podrá comer sus conchas con nata. Entonces, como nos damos cuenta, es muy poca la levadura para los efectos que produce. Es muy poca para la influencia, que es muy grande, ¿verdad? Entonces, la levadura trabaja desde el interior e invisiblemente. Así sucede también en el reino de Dios. La obra de Dios
inicia en los corazones de aquellos que hemos creído en su nombre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y a lo mejor algunos creerán, algunos no creerán, pero, por ejemplo, mi abuela, que yo espero verla ya cuando me encuentre con él, pues ella, por causa del evangelio que el Señor me permitió empezar a conocer, pues conoció al Señor y no era un dechado de virtudes, para ser honesto, pero fue una mujer que Dios sí la transformó. Yo sí puedo dar testimonio de que antes de conocer a Jesús era tremenda, como todos nosotros somos tremendos sin Jesús, amén. Pero el Señor la transformó y bueno, están con el Señor ahí glorificando su nombre. Así es que así pasa en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros nos mantenemos firmes, dando testimonio con nuestras vidas y con nuestras palabras acerca pero hay que, pues tiene que ser, ahora sí que verdadero, tiene que ir acompañado una cosa con la otra, ¿verdad? Vamos a ver una influencia tremenda en la gente que nos rodea. A veces puede ser de manera imperceptible, pero poco a poco, así como la levadura, vamos a poder influenciar a la masa. Y el Señor hace uso de esta levadura aquí en esta parábola como sinónimo de influencia. Usted va a encontrarse algunos estudios que usted no tiene cuidado y solamente interpreta las cosas así sin contexto y sin entendimiento. Algunos van a decir, bueno, es que la levadura representa también en ocasiones pecado. Sí, usted lo ha dicho, en ocasiones representa pecado, pero tenemos que ver el contexto, a qué se está refiriendo. Aquí la levadura se refiere a influencia, se refiere a influencia. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer ¿qué? Levadura, ¿en dónde? Pues donde nos encontramos, o sea, ser influencia positiva, ser gente que, ¿verdad? Traiga a otros a los pies de Cristo por la manera, como repito, de vivir y de ser y de hablar, ¿verdad? Pablo en Gálatas, capítulo 5, del 7 al 10, dice lo siguiente, hablando usando otro ejemplo de la influencia de las cosas, ¿no? Vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas. Está hablando de cómo los Gálatas se habían dejado influenciar por una corriente de pensamiento legalista en su tiempo. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7, vosotros corrían bien, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos llama? Cristo. Él no nos llamó a estar sujetos a leyes de hombres, a mandamientos de hombres, ¿no? Sino a vivir una vida en la libertad con que Cristo nos hizo libre de acuerdo a sus mandamientos. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Está hablando de, si tú dejas que algo que no está conforme a la palabra de Dios, lo dejas que se arraigue en tu corazón, ¿qué va a hacer? Va a ser una influencia que te va a causar un tropiezo. Es a lo que se está refiriendo. Entonces, en este sentido también vemos que la levadura se usa como sinónimo de influencia. Pablo a los Corintios, ahí en Primera a los Corintios capítulo 5, también nos dice que usa Pablo también la levadura como sinónimo de dejarse influenciar, ¿verdad? Pablo está hablando a los corintios porque pues, ellos se jactaban de ser muy espirituales, porque tenían muchos dones, pero estaban permitiendo que alguno de los miembros, que llamándose cristiano, estaba pecando. Y cuando la Escritura nos enseña, aun cuando la Escritura nos enseña que cuando veamos a uno de nuestros hermanos pecar, pues sí vayamos y le exhortemos, no que le condenemos. El único que puede condenar, ¿quién es? Dios es el único que puede condenar a nosotros. Si estamos hablando de los hermanos, dice, si ves a alguno de tus hermanos pecar, ve y tú solo a él, pues exhórtale, llama la atención, anímale a que se vuelva, y si no, pues vas con 2 o 3, y bueno, ahí está todo eso que no vamos a relatar. Entonces, pero estos corintios se jactaban de eso, y el Señor les dice al respecto, dice, no es buena vuestra jactancia, es en el contexto. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si ustedes dejan que le dan lugar, permiten a uno de los miembros que llamándose hermano, pues esté viviendo una vida de tal manera como en los Corintios, que el hijo ya tenía a la mujer de su padre, pues lo único que estamos haciendo es que la gente, poniéndole tropiezo a la gente, ¿no? Por eso tenemos que nosotros tener cuidado con el testimonio, porque podemos ser o buena levadura o mala levadura en ese sentido, ¿no? Influenciar bien o influenciar mal, ¿verdad?
Así que pues, ahí usted puede seguir estudiándolo. Como gente del reino, nosotros somos llamados a influenciar al mundo. Dice el hijo Pablo, perdón, el Señor a Jeremías, si no me equivoco, conviértanse ellos a ti, Jeremías, y no tú a ellos, ¿verdad? Sé tu influencia, Jeremías. Y así de la misma manera nosotros somos llamados a hacer influencia en el mundo, a hacer luz, a hacer sal. Y esas parábolas nos animan a nosotros a mantenernos siendo esa influencia en nuestro entorno en el que nosotros vivimos, ahí con nuestra familia, con tus hijos. Sé levadura de esta que influencia bien a tus hijos, a tu esposa. Seamos levadura que influencia a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Otra vez una cliente que tengo me decía, oye, ¿tú eres cristiano? Y le dije, sí, ¿por qué? Me dice, no, nada más, pero qué bueno. Y cuando yo oí estas cosas, dije, Señor, ayúdame a ser más, todavía más cuidadoso con el testimonio, a ser todavía más responsable. Y no estoy exento de fallar cuando hago cosas para mis clientes, ¿no? Y aún en ocasiones tengo que ponerle ahí en correo, perdóname, no te esto, aquello, porque de alguna manera sus ojos están puestos en nosotros. Y aunque ahorita no nos podemos ver por causa de esta circunstancia, el trabajo aún cuando físicamente no estemos en un lugar, aún el trabajo que hagamos, se puede convertir en testimonio para la gente que no conoce al Señor. Entonces a mí me obliga eso más, para la gloria de Dios, a hacer las cosas con cuidado, a estar atento, a ponerle atención a lo que ella me solicita, a no esperar a que ella me lo solicite para yo hacerlo, cuando yo me doy cuenta de que algo que no está bien, algo puede ser mejor. ¿Sí me estoy explicando? Somos llamados a trabajar, hermano, a extender el reino de Dios, y no tenemos que desmayar. Ahora que ya con esto voy a acabar prácticamente, que hemos estado yendo un poco más a la Concha, y donde usted ve unos cuantos hermanos. La primera vez que fuimos, cuando regresamos ahora sí que de la anterior reinauguración que tuvimos en la Concha, pues fueron 2 o 3 hermanos, y créame que yo me transporté a mis tiempos cuando empezaba en el Señor, y cuando no nos importaban si era 1, eran 2, si eran 3 o eran 4, o sea, realmente no nos importaba cuántos estuvieran en la reunión. Lo importante era estar juntos, y juntos los que estuviéramos alabar al Señor y meditar en su palabra. Y en aquella ocasión me recordé esto, y en esta segunda o tercera, como le quiera llamar, reapertura, como quiera titularla, yo le decía a mi esposa, bueno, y que nos tocó ir, ahora sí que el primer servicio que abrimos, digamos, esta nueva etapa, le decía a mi esposa, bueno, pues aunque sean 1 o 2, aunque estemos ahí con los hermanos Elías y Angelita, que pues, generalmente no siempre están ahí al pie del cañón, pues no importa, íbamos, lo digo no por darme guayabazos, no crean que aquí me estoy dando mis baños de pureza ni nada, sino para ilustrarles que no tenemos que desmayar, ni siempre estar firmes, como dice canto, y adelante. Y le decía, pues aunque sean los hermanos Angelita y Elías y nosotros, pues vamos a estar ahí glorificando el nombre del Señor. Y gracias pues, al Señor llegaron más hermanos, y estuvo, digamos, en proporción, estuvo concurrida en nuestra reunión. Entonces le damos gloria al Señor porque nos anima a seguir trabajando, a lo mejor algunos que estuvieron yendo a la Concha después ay hermano, pues es que ya llevamos un montón de años, ¿no, hermano? Ya llevamos muchos años, y parece que no vemos resultados, pero pues eso no nos toca a nosotros ese asunto, ¿verdad? Ese asunto es de Él, del Señor, ¿verdad? Entonces, igual usted, si está trabajando ahí, dando un testimonio en su casa, en su trabajo, y a lo mejor sigue siendo usted el único hijo de Dios, usted siga haciendo su labor. ¿Y a usted qué sabe? ¿No? ¿Usted qué sabe de aquellos que ya no ve? ¿No? ¿Usted qué sabe que esa conducta, ese testimonio, usted qué sabe con el tiempo, con los años, en otras circunstancias, Dios va
hacer algo. ¿Se da cuenta? Entonces, porque es como la mostaza, como la levadura. Parece pequeño, pero el Señor puede hacer grandes cosas, porque Él es el Señor, Él es grande. Esa es la diferencia. Nosotros somos pequeños, nosotros somos insignificantes, necios, pero el Señor es, y puede tomar estos vasos de barro y transformarlos en vasos de honra y gloria para el extendimiento de su reino. Señor, te damos gracias porque no es para nosotros la gloria, Señor, siempre la gloria. Señor, que no se nos olvide que la gloria es tuya, que tú eres el que produce los resultados y a nosotros nos toca solamente obedecer, 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 obedecer. Señor, aun cuando en ello nos vaya, algunos decimos la vida, Señor, pero pues aun cuando nos vaya lo que nos vaya. Nuestra labor es obedecer, obedecer y permanecer en tu reino y saber que tú, Señor, estás obrando cuando nosotros estamos haciendo las cosas para la gloria de tu nombre, aunque a nuestros ojos sean pequeñas, aunque a nuestros propios ojos nosotros mismos a veces nos menospreciemos, eso no es lo importante eres tú y lo importante es que tú vas a usar a aquel que se disponga. Si hay alguien, Señor, que nos oye, que nos ve, que está con nosotros y que todavía no se ha firmado en el reino, todavía duda del poder tuyo, Señor, en cuanto a transformar las vidas, pues, Señor, pues hoy tú nos sigues dando las oportunidades para que tú nos ayudes a abrir los ojos de nuestro entendimiento, podamos ver ese Dios glorioso que hace grandes cambios, grandes transformaciones, comenzando desde el corazón, la mente y todo lo que hay dentro de nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias por tu pueblo y gracias por tu obra en el nombre de Jesús. Amén.